A ver, la política y el deporte me da la sensación de que están relacionados casi de manera permanente. Tal vez la única diferencia es ver cómo esta relación puede ser buena o no para la práctica deportiva. Pero, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde la mayor parte de los recursos que utilizan nuestros deportistas de élite, menos el fútbol profesional, pero ya vamos a ver que de todas maneras terminamos allá, viene del Estado. Ahí se habla de una política de Estado. Ahí la política está cruzada. La política es parte de las decisiones que se toman. De un Estado que quiere invertir en los deportistas y en el deporte para generar un mejor estado de salud, por ejemplo. Entonces la política está ahí metida. Y a partir de ahí las decisiones que se toman. Hay unas decisiones que uno podría decir que son inteligentes, que son las acertadas, que son las que nos sirven para crecer, y otras en cambio que son absolutamente demagógicas, que finalmente no servirán para nada, donde la política en realidad ya no se mezcla con el deporte, sino con la corrupción. El deporte termina mezclado con la corrupción. ¿Cómo cuál? ¿Alguna de esas? Por ejemplo, a ver, les voy a dar el caso de lo que pasó hace ya algunos años con un ministro, entonces no había el ministerio, supongo que era la Secretaría del Deporte antes, y se propusieron hacer piscinas en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Y de repente se mandaron una piscina en un pueblo que ni siquiera tenía agua potable. Entonces, claro, uno termina diciendo, a ver, ¿ahí qué hay? Hay ignorancia, hay mala fe, hay corrupción. Es decir, ¿cómo se justifica hacer una piscina aquí? Dale, firma. Vamos a medias después, que vengan los que siguen a ver si les llenan a esa piscina. Hace no tantos años, cuando se construyó lo de Carpuela, uno de los centros de alto rendimiento, un ministro se le ocurrió que ahí lo que había que generar es beisbolistas, y se mandó un diamante de béisbol. Entonces además uno dice, ¿y eso? Además hubo discusiones de ahí, igual se hizo el diamante de béisbol. Ese diamante de béisbol no se lo usó nunca. Uno ve todavía los rezagos de lo que queda, y lo que está esto es tapado de maleza. Entonces uno dice, ¿cuál es esa política deportiva? ¿Por qué se hace? Entonces otra vez, Entonces eso. esto es en el Valle del Chota, en Carpuela, en el centro de alto rendimiento. Se hizo por desconocimiento, porque uno también puede decir, bueno, pero fue de buena fe, él realmente con buenas intenciones. Pero incluso ahí uno dice, sí, pero sin ninguna planificación. Es decir, primero hagamos unas escuelas de béisbol, veamos que haya gente, que haya niños que estén interesados, que vayan creciendo, ya, necesitamos una cancha. Esto nos pasa mucho en general, no en el deporte, sino en general en la visión esta que tenemos, que queremos comprarnos una mejor cámara. Y el rato que nos compramos la cámara, no sabemos ni usarla. Y lo único que sabemos es prender y poner play. Y entonces uno dice, ¿y para qué te compraste esa cámara? Si no sabías usar. Te hubieras quedado con la otra y seguías haciendo lo mismo. Y te ahorrabas dinero. O compramos unas máquinas, pero hay que poner este programa y le ponemos lo otro y no sé qué. Esas máquinas, además, yo he sido testigo en los medios en donde he estado, que nos pasa, esto es una cosa bien nuestra, que uno termina usando el CPU para sostener la puerta. Que claro, tiene una tecnología tan avanzada que no hay quien sepa usar. Lo mismo se aplica en el deporte. Entonces, es como, siempre está la pregunta, ¿qué es primero, la planificación o el dinero? Y esto es difícil saber, pero uno siempre piensa que si uno tuviera una mejor planificación, primero, el dinero que llegaría se usaría mejor, pero después, con buena planificación, seguramente seríamos capaces de generar más dinero. La política está cruzada en el deporte, pero si uno lo piensa bien, como todas las cosas, es decir, la política nos cruza a todos. De alguna manera terminamos rozados por la política. Y en el deporte, por supuesto, el deporte lleva mucha gente, el deporte lleva muchos hinchas. Eso, en cambio, para los políticos es justo lo que necesitan, ¿cierto? Yo necesito votos, necesito esto. Entonces, ¿por qué no hacemos un estadio? Hay un montón de gente que no entiende y que no entiende de esto, de deporte, y que no le interesa, y que además, por supuesto, y a lo mejor con razón, ¿cómo así van a hacer un estadio? ¿A quién le importa eso? Hay otras cosas más importantes. Que eso ya podría ser discutido. Porque uno dice, ¿por qué no hacemos un hospital? Y uno dice, si hiciéramos más canchas, tal vez habría menor necesidad de tantos hospitales, porque la gente estaría más sana, ¿no es cierto? Si uno se dedicaría a hacer más deportes, tuviéramos más gente haciendo deporte,
habría menos necesidad de camas en los hospitales. Esto solo para, además como un paréntesis de qué tiene que ser primero, las canchas o los hospitales. Pero mientras tanto, está esto otro que yo digo. Entonces nos generamos un estadio, aparentemente tengo el aplauso de un montón de gente y ojalá los votos, y viene la parte demagógica. Pero otra vez, el deporte cruzado con la política, como pasa en casi todos, si no todos los órdenes. La música cruzada con la política. Los órdenes de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, están cruzados de una actitud política. El deporte también. El lenguaje periodístico no deja de ser como un tema un poco complejo, que está como una nebulosa. Yo me acuerdo en alguna clase de periodismo también en Argentina, y daban un ejemplo, decían, por ejemplo, los periodistas deportivos hablan de córner corto, que es una manera de describir un tiro libre un poquito más cercano al área. No es córner, es un tiro libre que se produjo. Perdón, entonces los periodistas deportivos o los relatores decíamos, se va a cobrar un córner corto, y él decía, ¿qué es córner corto? Eso no existe. Entonces, claro, uno puede discutir toda la terminología que usamos. Entonces, puede haber ahora hay muchos términos que ya no son aceptados desde el punto de vista del machismo, por ejemplo, ¿sí? El sexismo. No sé, voy a decir cosas que no tienen que ver con el periodismo, pero normalmente, y sigue pasando, pero ya no está aceptado, el insulto entre hombres tenía que ser con tratarle de mujer, es decir, lloras como mujer, ¿no? Te pareces a una mujer, y esto era un insulto peyorativo, claro. Todavía existe, pero eso es inaceptable. Bueno, en el fútbol y en el relato y en el periodismo, por supuesto que también existían cosas parecidas. O sea, es como el arquero, el defensa, digamos, que hubiera rechazado mal, se produjo un gol, y otra vez, uno podría llegar a decir, el defensa rechazó como una niña. Yeah. No como un niño, porque hubiera sido como un niño y ya estaba bien, no, como una niña. Entonces, ese tipo de cosas ya. Pero existen cosas que están ahí. O sea, el machismo está presente. Claro. Que le pregunten a quienes hacen fútbol femenino. Alfonso, por último, ¿qué palabras podría darles a los estudiantes de comunicación que quisieran ser periodistas deportivos? Palabras de aliento, recomendaciones. A ver, primero que mi papá me decía, y yo aprendí de él esto que yo creo que es importante. Lo primero que tiene que tener un periodista deportivo es la afición por el deporte. No solo por el fútbol, además. Creo que uno tiene que ser consciente de dónde estamos parados, la cantidad de deportistas de otras disciplinas que hay y lo duro que resulta para ellos. Pero lo primero es la pasión. A partir de ahí, bueno, la preparación, necesitamos aprender, crecer como cualquier otra profesión en las facultades. Creo que las dos cosas juntas ya presentan el primer modelo de lo que podría ser un periodista deportivo. Levando levadas que você nunca ouviu.